Falla geológica, terremotos y sismos, Juan David Jarro, Proyecto TIF, Universidad Santo Tomás. Un terremoto es el movimiento brusco de la Tierra causado por la brusca liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. La corteza de la Tierra está conformada por una docena de placas de aproximadamente 70 kilómetros de grosor, cada una con diferentes características físicas y químicas. Estas placas tectónicas se están acomodando en un proceso que lleva millones de años y han ido dando la forma que hoy conocemos la superficie de nuestro planeta, originando los continentes y los relieves geográficos en un proceso que está lejos de completarse. Para la medición de un terremoto se realiza a través de un instrumento llamado sismógrafo, el que registra en un papel la vibración de la Tierra producida por el sismo. Nos informa la magnitud y la duración. Este instrumento registra dos tipos de ondas, las superficiales, que viajan a través de la superficie terrestre y que producen la mayor vibración de esta, y las centrales o corporales, que viajan a través de la Tierra desde la profundidad. Un sismo o un temblor o una sacudida de la Tierra por causas internas es el término de sinónimo de terremoto, aunque en algunas regiones geográficas los conceptos de sismo se utilizan para hacer referencia a temblores de menor intensidad que un terremoto. Estos movimientos se producen en el choque de las placas tectónicas, la colisión libera energía mientras los materiales de la corteza terrestre se reorganizan para volver a alcanzar un equilibrio mecánico. Las condiciones naturales en las que se presenta un movimiento sísmico son diversas, ya que esta falla la pueden generar diversos factores, como la tectónica, que son sismos que se generan por el movimiento de las placas que conforman la corteza terrestre. Lo que produce el movimiento es el roce de las placas, ya que cuando están sometidas a mayor tensión de la que resisten, se fracturan liberando la presión de ondas concéntricas. Se pueden presentar por causa volcánica, que es generada cuando la erupción es muy violenta, pero su campo de acción es muy reducido a comparación de la tectónica. Por hundimiento es una condición natural que se genera cuando el agua subterránea se mueve, dejando vacíos que al final cede por el peso de la parte superior, que al caer genera vibraciones. Es de poca extensión y no muy frecuente. Los efectos generados por un movimiento sísmico pueden ser tanto como en objetos creados por el hombre, al igual puede tener efectos en el medio ambiente como en las características topográficas, geológicas y tectónicas. Los efectos pueden variar de una región a otra. Los sismos de gran magnitud pueden ocasionar deslizamientos de tierra en lugares donde la tierra no está bien consolidada, cambios en el nivel de los ríos y lagunas, emanación de gases y reactivación de actividad volcánica, entre otras. Para la medición de un sismo se usan dos escalas, la escala de Richter y la escala de Mercalli. La escala de Richter es una escala sismológica, también conocida como la escala de magnitud local, en una escala logarítmica arbitraria denominada así en honor al sismólogo estadounidense Charles Richter. La escala de Richter mide la magnitud de un sismo. A través de ella se puede conocer la energía liberada en el hipocentro foco, que es aquella zona del interior de la Tierra donde se inicia la fractura o ruptura de las rocas, la que se propaga mediante ondas sísmicas en una escala logarítmica, no existiendo límites inferior ni superior. De acuerdo a esta escala, un sismo tiene un único valor o grado de Richter. La magnitud de la escala va de 0 hasta 9,9, donde 0 es un microsismo poco perceptible y 9 es la mayor, que puede causar daños en zonas de varios cientos de kilómetros y miles de kilómetros. La escala de Mercalli la usan como método diferente para estimar los efectos de un sismo, conocido como su intensidad. La intensidad no debe confundirse con la magnitud, aunque cada uno tiene solo un valor de magnitud. Sus efectos varían de un lugar a otro y habrán muchos estimados diferentes de intensidad. La escala va de 1 a 12, donde 1 es muy débil y 12 es catastrófico. El proyecto TIF sobre terremotos se debe asociar con cálculo vectorial. De esta forma lo asociamos con las curvas de nivel. Para mostrar la relación entre las curvas de nivel y un terremoto, presentaré el siguiente ejemplo con sus respectivas imágenes.
El 9 de abril de 1917, un fuerte terremoto con epicentro cercano al río Mississippi, justo al sur de San Luis, se sintió tan al norte como Iowa y tan al sur como Mississippi. La intensidad de un terremoto se mide de 1 a 7, donde los números mayores corresponden a un terremoto más severo. Un terremoto de magnitud 6 provocaría un daño físico con las estructuras. La figura muestra un ejemplo de otro tipo de mapa de contorno. Si pensamos en la intensidad I como una función de la posición XY, entonces podemos ilustrar la intensidad del terremoto usando un mapa cuyas curvas de nivel correspondan a intensidades iguales. Las curvas con intensidad constante se llaman curvas isosísmicas. La figura muestra que las regiones que experimentaron una intensidad 6 incluyen el área de San Luis y una franja en el sureste de Missouri. La mayor parte del este de Missouri, el sureste de Illinois experimentaron una intensidad entre 5 y 6, como Kansas City y Memphis están cerca de la curva isosísmica. La intensidad fue casi la misma en ambas ciudades. En cuanto a ecuaciones diferenciales, presentaremos un ejemplo con su respectivo desarrollo. Un terremoto horizontal con oscilación del suelo E, coseno de WT con amplitud E y aceleración A igual a menos EW al cuadrado coseno de WT produce una fuerza inercial opuesta F igual a MA igual a MEW al cuadrado seno de WT en cada uno de los pisos del edificio. El sistema no homogéneo resultante es x a la n igual a ax más EW al cuadrado coseno de WT B, en la que B es una matriz de la ecuación. La figura muestra la gráfica de las amplitudes máximas para las oscilaciones forzadas de cualquier piso contra el periodo de las vibraciones del terremoto. Los picos corresponden a las primeras 6 de las 7 frecuencias de resonancia. Por ejemplo, vemos que mientras que un terremoto con periodo de 2 quizá producirá vibraciones de resonancia destructiva en el edificio, este probablemente saldrá ileso del terremoto con un periodo de 2.5. Diferentes edificios tienen diferentes frecuencias naturales de vibración y así es que un terremoto dado puede demoler un edificio, dejar intacto que esté junto. Esta aparente normalidad se preservó en la Ciudad de México después del devastador terremoto del 19 de septiembre de 1985. Para investigar su edificio de 7 pisos, haga el peso en toneladas de cada peso igual al dígito más grande de su número de identificación estudiantil y sea K en toneladas pie igual al dígito más pequeño distinto a 0. Produzca resaltados números y gráficos como los ilustrados en las figuras. Su edificio es susceptible a daños probables a consecuencia de un terremoto con periodo en el rango 2 a 3 segundos.